Brinden un fuerte aplauso al que merece toda gloria, al que merece toda la adoración. Fuerte, fuerte, fuerte. Que es Él el que reina. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Es en Él. No nos podemos alejar nunca de Él. Tenemos que siempre permanecer. Venga lo que venga, hay que permanecer en Dios. Porque siempre van a venir mayor tentación, mayores distracciones para poder sacarnos, pero que podamos siempre permanecer en Él. Amén. Voy a darle un fuerte aplauso, Señor. Pueden tomar asiento. Los bendigo grandemente por estar acá en este lugar. También saludamos a las personas que están ahí conectadas. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos bajo la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. Vamos a hablar un poquito. El tema de hoy se titula La provisión de Dios. ¿Cómo se titula? La provisión de nuestro Dios. Y algo tremendo es que cuando nosotros obedecemos las instrucciones, Dios va a proveer y a suplir. Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer las instrucciones que Dios nos está dando. Y difícilmente va a pasar o va a acontecer un milagro. Va a pasar una provisión, porque no estamos obedeciendo las instrucciones. Y que nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas difíciles para poder ver el milagro. Pero muchos no tienen que hacer tantas cosas difíciles. Muchos tienen que hacer solo algo pequeño. Como cuando Naamán le dijo que él se tenía que sumergir 7 veces en el río. Ya. No era que tenía que caminar descalzo por todo con el sol, nada de eso les digo. Solamente sumérgete 7 veces. Entonces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas veces cosas grandes, pero no. Tenemos que obedecer las instrucciones que Dios nos está dando para que podamos ver esa provisión del cielo. Si usted no hace caso lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está mandando, no va a pasar nada. No va a suceder nada, no va a acontecer nada. Y algo que nosotros tenemos que entender es que no son las mismas instrucciones para el que tú tienes al lado. No es lo mismo. Es más, aun cuando sea tu esposo o tu esposa, muchas veces no es la misma instrucción. Es otra que tienes que hacer tú. Entonces nosotros tenemos que hacerlo y obedecer las instrucciones. Amén. Dios provee cuando le obedecemos. ¿Qué hace nuestro Señor? Él lo va a proveer. Él va a proveer y a suplir. Amén. Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17, verso 8, Reina Valera. Dice, vino palabra a él de Jehová diciendo. ¿De quién vino palabra? De Dios, de Jehová, ¿cierto? Dios siempre va a hablarte para darte las nuevas instrucciones. Porque Elías estaba en un arroyo. Estaba cómodo ahí en ese arroyo. Pero eso no es todo el tiempo. Entonces muchas veces Dios nos habla y nos dice, vete de allí. Y nosotros nos queremos quedar allí, porque estamos acostumbrados, queremos siempre
estar lo mayormente cómodo. Pero Dios siempre nos saca de allí, de esa comodidad. Dice, levántate, vete a Saeta de Sidón y mora allí. Vete a Saeta de Sidón. Esa era la instrucción de Dios. A Elías. Porque Dios le dijo que se quedara en el arroyo. Es más, le traía provisión. ¿Cómo le traía Dios la provisión? Los cuervos. Los cuervos les traían en la provisión. La carne. Los cuervos se lo comen naturalmente. Pero Dios hacía que los cuervos no se lo comiesen. Dios hacía que los cuervos les traían la provisión. Y hasta ahí Dios hizo el milagro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya se había secado el arroyo. Porque no había lluvia. Entonces nosotros no estamos experimentando la segunda milagro, la segunda ola de milagros. ¿Por qué no estamos quedando en el arroyo? Y no tenemos que quedarnos allí. Yo tengo que prepararme para la otra temporada. Yo tengo que avanzar para lo que Dios tiene para mí nuevo. Nosotros siempre queremos lo viejo. Nosotros siempre queremos lo malo cuando hay cosas nuevas. Dice, y mora allí. O sea, ya él se tenía que cambiar de lugar. Porque no es que iba, él tenía que vivir allí. Pero nosotros, nuestra mente todavía no quiere avanzar. Nos estancamos mucho. Dice, yo he dado a una mujer viuda que te sustente. Más loco todavía. Porque ¿cómo una mujer viuda va a sustentar a un hombre? O sea, y miren, y Dios le está diciendo cómo va a ser la forma de él proveerle. Más no cómo va a ser la provisión. Esa viuda Dios va a proveerte. Esa viuda Dios va a sustentarte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios no está diciendo. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él se fue sin saber a dónde iba. Pero Elías sí sabía a dónde ir. Él sabía que él tenía que ser. Él tenía que ir a Saeta de Sidón. Y ahí tenía que ir una viuda. Y nosotros no queremos avanzar. Dice, tenemos que confiar en las instrucciones de Dios. ¿En qué tenemos que confiar? En las instrucciones, porque aunque parezca loco, Él va a hacer el milagro. Porque si Elías estaba viendo el milagro, la provisión de Dios, ¿por qué no confiar de que hoy iba a seguir siendo el milagro? Pero se nos olvida la provisión de ayer. Se nos olvida que Dios nos proveyó, que hizo milagro. Y tienes que hacer más. Dice, después de la sequía que surgió por juicio de la idolatría, llegó el hambre debido a la falta de agua para cultivar. ¿Qué llegó? El hambre. No, porque ¿a quién había dicho Elías? Que no iba a llover. Entonces Dios le ordenó, vete a Saeta de Sidón. No tiene lógica una viuda que te sostenga. ¿Qué lógica tiene usted eso? Entonces por eso es que Dios te manda a hacer cosas que no tienen lógica. Y por eso no las hacemos. Por eso es que no obedecemos las instrucciones. Porque no tiene lógica que yo me vaya donde estoy cómodo, donde tengo el arroyo, donde estaba cayendo el agua, los cuervos dándome comida. Entonces, ¿cómo yo me voy a ir a un lugar donde una viuda me va a sustentar? No tiene lógica. Entonces, si no obedecemos esa pequeña instrucción, no seguimos el siguiente paso. Nos quedamos en la temporada pasada. Dicen, en esa tierra había idolatría.
qué bueno iba a pasar allí. Pero eso fue lo que Dios escogió. Entonces nosotros pretendemos que en el lugar donde quizás nos envíe, no, ahí Dios va a hacer la provisión, no importando en qué geografía usted se encuentre. Porque miren, todos tenían hambre. Le pregunto, Elías no. Y estaban en la misma geografía. ¿Qué pasa allí? Estaban porque no había lluvia. Elías tenía comida, tenía provisión, agua del arroyo y carne del cielo, de los buitres. Porque él estaba obedeciendo, los demás no estaban obedeciendo. Entonces pensamos que es la geografía. No, que tú tienes que obedecer a donde Dios te está mandando, a donde Dios te está diciendo las cosas. Porque es importante donde estés. He dado orden para que la viuda te sustente. Yo he dado orden para que la viuda te sustente. Y eso la viuda no sabía. La viuda es notable por su pobreza en el mundo antiguo. No tenían nada cuando eran viudas. Y sí, entonces por eso que nosotros no había posibilidades de que una viuda pudiese suplir. Si eran pobres. Y algo tremendo que dice que Jesús, hablando de la viuda de Sarepta, dice que Él escogió esta viuda. Dios escogió esa viuda de Sarepta de Sidón. Y no escogió a ninguna de las viudas que había en el pueblo de Israel. Imagínense cómo estaba el pueblo. Por eso es que estaba la idolatría. Y por eso es que vino juicio. Que ella, sin honrarlo bien, porque dice, después que se muere el hijo, es que dice, conozco que es un hombre de Dios, pero anteriormente no. Entonces, imagínense en qué condiciones estaba el pueblo, que prefirió una viuda de Sidón, que tampoco honraba como se debería de haber honrado. Imagínense, entonces por eso es que se ve la diferencia. Entonces nosotros no queremos honrar a Dios, no queremos honrar a Dios. Entonces Dios, ¿cómo nos va a escoger a nosotros? ¿Cómo Dios nos va a escoger de tanta gente si no le estamos buscando a Él? Tenemos muchas idolatrías en nuestra vida. Y eso vino, en la escasez fue por la idolatría. El hambre vino por la idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es cambiar. Usted como papá, ¿a quién prefiere usted ayudar o bendecir? A sus hijos. Pero imagínense cómo estaban los hijos, que no quisieron nada. Porque les pregunto, había pobreza también. Había necesidad, pero por eso es que nosotros, ¿a quién tenemos? Es honrar, porque no vamos a obtener el milagro. Entonces el 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. ¿Qué hizo? Él se levantó, no cuestionó, sino que hizo lo que Dios le dijo. Y dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí una mujer que estaba recogiendo leña. Estaba en sus peores condiciones recogiendo leña. Y dice, te ruego que me traigas un poco de agua con un vaso para que beba. Te ruego que me traigas un vaso de agua. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si Dios hay que obedecerle.
Y en 1 de Samuel 15:22 dice, para Samuel le dijo, ¿qué es lo que más te agrada? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que me obedezcan su voz? ¿Qué le agrada más a Dios? Porque pensamos que ofrendándole a Dios, dándole a Dios, ya estamos honrándolo a Él. Pensando que con eso Dios se va a quedar. No, a Él lo que más le agrada es que le obedezcamos. Es tan sencillo como es. Sin dejar de ofrendar, pero hay que obedecerle lo que Él nos está mandando a decir. ¿Por qué ponemos tanto cuestionamiento con lo que Dios nos está mandando a hacer? Con lo que Él nos dijo. Podemos confiar que estamos obedeciendo a Dios, un Dios eterno, inmutable, cuya palabra es firme. Malaquías 3:6. Palabra de Dios para todos. Dice, yo soy Señor y nunca cambio. Y ustedes siguen siendo hijos de Jacob. Yo soy Señor que nunca cambio. Entonces, ¿por qué nosotros no confiar en su palabra? No confiar en lo que Él está diciendo. No obedecerle a la que Él me está diciendo. Si Él va a seguir siendo. Y miren lo que dice en Salmo 119, 89. Palabra de Dios para todos. Dice, Señor, tu palabra está firme para siempre. Tu palabra está firme para siempre. No cambia. ¿Y por qué nosotros no podemos confiar en eso? El 90 dice, la gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. La gente puede confiar en tu palabra siempre. Nosotros tenemos que confiarle siempre. Porque Él creó todo. Él tiene el poder para cambiarlo todo, para transformarlo todo. La obediencia trae bendición. ¿Cómo vemos el punto de vista? Confiar en Dios es la clave. Yo tengo que confiar en lo que Él me está enviando a hacer. Si Él me está enviando a hacer, yo tengo que obedecerlo, sin cuestionarle. Porque Elías se fue sin cuestionar a Sarepta de Sidón. No en su país, no en su lugar donde él estaba, no en su territorio. Fui a Sarepta. Amén. Confía que su plan es más grande que de lo que podemos ver. Tenemos que confiar que el plan de Dios es más grande de lo que podemos ver nosotros ahorita. Porque imagínense cómo estaba Elías. Verdad, para decir una viuda me va a sustentar. Aparte me tengo que mudar, porque él dijo, vete allá y vive ahí. No es que iba y venía. Él ya tenía que vivir allí. Pero entonces, seguimos. El 11 dice, y siendo ella para Teresa, él volvió a llamarle y dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. El 12. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Cómo le dice? Vive Jehová tu Dios. Está bien diciendo, no estoy con los dioses de mi pueblo, de mi tierra. Confío en tu Dios. Dice, vive Jehová tu Dios, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
ahora, ahora, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos echemos a morir. Eso era lo que tenía ella. Y nosotros estamos mal y bien, porque es una realidad lo que ella tenía. Pero eso era lo que Dios quería multiplicar, como lo que pasó con los 5 panes y 2 peces. Era poco, pero Dios quería multiplicarlo. Entonces ella tenía que obedecer las instrucciones. Ella también tenía que obedecer lo que el profeta le estaba diciendo. Elías le dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Porque nos aterramos. Porque no vamos a echar a morir ya. No hay comida. No hay lluvia. ¿Y cómo vamos a sustentarme? Mi hijo y yo. Dice, no tengas temor, ve en paz y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuál era la prueba de fe para ella? Que tenía que dársela a Elías, a un desconocido. Primero a él. Y esa era lo que ella tenía que hacer. ¿Cómo va a parecer lógico que yo le haga primero a un extraño antes de mi hijo? Y no tanto eso, que no había más. Porque una cosa es que haya otro paquete de harina, pero no había más harina. Pero la instrucción era esa, dame primero a mí y luego a ti y a tu hijo. Porque las instrucciones de Dios no tienen lógica. El 14 dice, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así. Ella no sabía antes de esto, nada de esto, de que Dios iba a proveer y a suplir. Dice, ame a mí primero. Dice el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasea. La harina de la tinaja no escasea. ¿Y quién lo dijo? Dios. Dios dijo eso, la harina de la tinaja no va a cesar. Pero ¿cuál era la instrucción? Para que eso pasase, primero tenía que darle al profeta. Primero tenía que darle a él. Eso era la instrucción. Dice, ni el aceite de la vasija hasta el día en que Jehová haga llover sobre la. Hasta, mire, no va a pasar ni la harina ni el aceite. No va a menguar. No va a disminuir hasta que Jehová haga llover. Imagínense ese pequeño milagrito nada más. Que aunque había hambre, pero en la casa de esa viuda iba a haber harina y iba a haber aceite. Aunque había hambre, no había agua. En esa casa se había. Y sí iba a haber. Pero si ella obedecía la instrucción. Entonces la de ella era esta. Ahora, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que en tu casa no mangue? Para que en tu negocio no falte. Porque aunque los demás pueden faltar, pero en tu negocio no, en tu casa tampoco. Porque no estamos obedeciendo la instrucción de Dios. Dice, entonces ella hizo como Elías le había dicho. Hizo como Elías le había dicho. Sin cuestionar, lo obedeció. Sin nada, vamos a hacerlo. Porque yo sé que voy a obedecer la instrucción. Y va
a pasar, nosotros tenemos que ser rápido en obedecer a Dios. Si yo me tardo, imagínense, si ella hubiese esperado un día, se mueren de hambre, porque solo le quedaba un bocado. Entonces nosotros estamos postergando muchas cosas que tenemos que hacer, porque pensamos que tenemos toda la vida, y no tenemos toda la vida. Eso cambia. Ya mañana ya no te va a servir, porque quizás vas a morir, quizás va a pasar cosas en tu vida que ya no vas a poder determinar ni tomar la decisión por todo lo que ya te ha pasado. Es mejor tomar decisiones antes. Hizo como Elías le dijo. Hizo como Elías le dijo. No añadió nada. No modificó nada. Porque nosotros, para adaptarnos a nosotros, adaptar lo que Dios nos está mandando, cambiamos. Pero hay que hacer como Dios nos está mandando. Dice, y comió él y ella y su casa por muchos días. Porque Dios había traído a Elías, ¿para qué? Para que haya provisión. Dios había traído a ella para que haya provisión. Ella es la viuda. Entonces nosotros tenemos que saber. Dice el 16. La harina de la tinaja no escaseó. La harina de la tinaja no escaseó. Imagínense, sacando harina. Y nada, sacando harina. Y nada que sacaba, sacando harina y no. Esos son milagros. Donde todo está mal. Pero en eso Dios se va a glorificar. En donde haya esa provisión. Amén. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. No importando cualquier sea lo que se nos venga en contra, Dios se va a glorificar. ¿Qué lo va a hacer Dios? A glorificarse. Vamos a otro ejemplo. Segunda de Reyes 4:1. Segunda de Reyes 4:1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿A dónde fue? A Eliseo. Porque nosotros vamos a otros lugares. Pero esa mujer fue diligente. Supo lo que tenía y a dónde ir. Dice, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo es temeroso de Dios. Y he aquí, y han venido el acreedor para tomarme a los dos hijos por siervo. Ella fue a donde el profeta. Entonces nosotros tenemos que irles a Dios, porque ahí simboliza, representa, es a Dios. Entonces cuando hay problemas, lo último que hacemos es acudir a Dios. Porque van a venir problemas, no estamos exentos. Y tenía deuda. Y era temeroso de Dios. O sea, por eso es que hay cosas que nosotros somos temerosos de Dios, igualmente tenemos deuda. Venimos a la iglesia, igualmente tenemos deuda. Pero bueno. Dice el 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres? Y Eliseo le dijo,
¿qué te haré yo? Declárame lo que tú tienes en casa. Lo mismo. Declárame lo que tú tienes en casa. Porque de acuerdo a eso es donde Dios va a multiplicar. Declárame lo que tú tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ninguna. Igual que la otra. No tengo nada. Y esta no tengo nada en tu casa. Ninguna cosa tengo. Dice, sino una vasija de aceite. Hubiese dicho de una vez, solo tengo una vasija de aceite. Pero como nosotros siempre ponemos excusa primero, antes de ver lo que nosotros tenemos es que darle a Dios. Dice, Él les dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos sus vecinos. Vasijas vacías y no un poco. Ve a pedir vasijas prestadas. Y no pocos. Ahora, miren, imagínense buscar vasijas prestadas en cada vecino. Porque imagínense que quizás ya ni querían ni fiarle. Porque ya su marido tenía deuda. Ya nadie quería prestarle. Pero eso no la limitó a ella de buscar vasijas prestadas. ¿Cuál es la instrucción? Tiene que buscar vasijas prestadas y no poco. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí el profeta? No pocos. Porque de acuerdo a la vasija es donde va a haber el milagro. Entonces nosotros limitamos. Miren, vi una película en donde un hombre, creo que es de Las Papas, dice, se preparó. Había sequía y estaba buscando dinero prestado en todos los bancos y nadie le daba prestado. Porque dice, lo hacían por amor a él. No te vas a endeudar si hay sequía y vas a sembrar papa. Y la papa es donde va a chupar agua. Vas a quebrar más, vas a perder más. Todos los bancos le decían que no era por lo mismo. Vas a quebrar más. ¿Y saben qué hizo él? Dice, yo tengo que prepararme para el escenario cuando venga la lluvia. ¿Y saben qué pasó? Vino la lluvia. Y los demás no pasó nada. En las demás granjas no sucedió nada. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y eso se llama tener fe. Porque yo estoy buscando algo que no está pasando. Pensando que está pasando o que va a pasar. Y después cuando vinieron todos a ayudarlo, de la magnitud de lo que él había sembrado. Entonces nosotros tenemos que tener fe en eso, en preparar algo grande. Pero preparamos algo pequeño. Si usted prepara algo grande, eso quiere decir que ahí está metiendo a Dios. Si prepara algo pequeño, usted lo puede hacer. Pero cuando es algo grande, obligatoriamente tiene que estar Dios. Y les digo, muchas veces limitamos mucho su poder porque preparamos cosas muy pequeñas. Y Dios se manifiesta de acuerdo allí. Y Él hace de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer. Ahora imagínense la cantidad de milagros que hubiese pasado. Sigamos. Dice. Y no poco. Dice el 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa toda la vasija y cuando estén llenas, ponlas aparte. Entra tú y tus hijos a la casa. La familia unida. Y es donde va a acontecer. Dice,
El 5. Y la mujer fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella la llenaba de aceite. Ellos traían vasijas vacías, la mamá la llenaba. Ellos traían. Y estaba el milagro. Estaba sucediendo, aconteciendo. Porque se estaban llenando las vasijas. Se estaban llenando ¿de qué? De aceite. Dice, y se llenaban del aceite. Y cuando las vasijas se estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. De acuerdo a la vasija, se cesó el aceite. Ella, para que hubiese seguido el aceite. Pero porque no había más recipiente. Es un desperdicio. Ahora, ¿qué vas a hacer tú para preparar tu milagro? ¿Qué vas a hacer tú para que Dios siga multiplicando? Para que ese aceite no mengue. Para que esa bendición no mengue en tu vida. Para que las finanzas no menguen. Hay que creer. Y hay que prepararme sin eso. Porque si yo creo, por eso es que de acuerdo, bien, si yo creo que Dios puede hacer algo grande, no puedo apostar algo pequeño o moverme en cosas pequeñas. Porque yo estoy creyendo en Dios grande. Señor. Dice, cesó el aceite. No hubo más multiplicación. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con la multiplicación? El 7 dice, y ella vino luego y le contó al varón de Dios. Y le dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda a los acreedores. Imagínate qué bendición tuvo. Que pudo pagar los acreedores y vivir tranquila. Porque tenían que ellas llegarlos como siervos, sus hijos. Ahora no. Ahora ella podía vivir tranquila. No iba a estar eso. Esa susura aquí te van a meter preso a tus hijos. Te lo van a poner como esclavo. Por las deudas. Eso la cargaba loca esa mujer. Pero ahora no. Ella estaba tranquila. ¿Por qué? Por el milagro. Porque obedeció las instrucciones. Aunque parezca loca, hay que hacer. Porque ella, dos cosas que tenía que hacer ella. Buscarla, prestarla y meterse en su casa. Y eso todo. Esas son las dos cosas que ella tenía que hacer. Para que pudiera vivir tranquila. Entonces nosotros tenemos muchas deudas. Pero no estamos obedeciendo lo que Dios nos está mandando. Los acreedores los tenemos aquí. Pero no estamos viendo la provisión de Él. No estamos como podemos saldar la deuda. Era grande la deuda que ella tenía para poder dárselo a los hijos, sus dos hijos. Y estaban tranquilos. Y tú y tus hijos vivir con lo que quieren. Ya no tienen que trabajar más nada. Porque ellos ya había Dios provisto. Entonces nosotros nos matamos tanto haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y pensando que porque yo estoy haciendo mucho, estoy haciendo lo que Dios me mandó. No. Es más, mucha gente sirve en la iglesia y no está haciendo lo que Dios le está mandando hacer. Mucha gente viene todos los domingos
y no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando lo de los talentos, el hijo le vino a pedir cuenta por los talentos. Entonces, ¿qué le dijo el que tenía uno? Lo escondí. Lo escondí. Él trabajó para esconderlo. Y Dios quería que lo multiplicara. Él trabajó, se esforzó solamente para esconderle el talento. Y cuando está hablando aquí es de dinero. Es de dinero, no de habilidades. Es de dinero. Estamos haciendo en lo económico lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a decir, mija, yo te he dado tanto, ahora ¿qué has hecho tú? Yo te he dado tanto dinero, ahora ¿qué has hecho tú? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Imagínense todo el esfuerzo que tuvo que hacer este siervo, que tenía que sembrarlo. Y él lo hizo, solamente por tener temor. Entonces nosotros no. Y dice, siervo malvado. Siervo malvado. Y ahora a este que no tiene, le se ha quitado y le se ha dado a quién? Al que tiene más. ¿Por qué? Y estaba trabajando. Y estaba trabajando. Pero no estaba haciendo lo que Dios quería. Siervo malvado. Y por eso es que muchas veces, muchas personas, ustedes ven que tienen más. Porque saben administrar lo que Dios le da. Saben gestionar lo que Dios le está entregando. Y en lo económico, tenemos que saber administrar lo económico. De las cosas que Dios nos entrega. Porque no sabemos administrar. Y mire, por eso, este siervo también, el de Eliseo, era siervo, le temía a Dios, era temeroso de Dios, pero endeudado. Entonces, no estamos exentos de eso. Tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de las deudas. Tenemos que salir de eso. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor. Y despedimos la transmisión a las personas que están ahí conectadas. Prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo.